Permitimos. Bueno, chicas, chicos, son y 10. Vamos a ir arrancando la clase de hoy. Si ustedes se acuerdan, voy a compartir pantalla. La clase pasada habíamos... Ahí, Gabriel, Santiago, ¿me escuchás? Hola, profe, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho. ¿Vos me escuchás ahora? Ahora te escucho. Bárbaro. Perfecto, entonces podemos arrancar tranquilos. Dale, Bueno, gracias. no, por favor. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Hoy vamos a retomar el PowerPoint pasado. El PowerPoint pasado lo habíamos dejado en dinero. Hoy vamos a arrancar con dinero. Dato importante. El PowerPoint no lo hice yo, ya estaba hecho. Y arranca en dinero y después pasa a fluctuaciones económicas para después volver a dinero. Acá vamos a saltear la parte de fluctuaciones económicas y la vamos a ver la próxima clase. Hoy vamos a ver dinero, inflación eh, y también vamos a ver cálculo de condiciones de vida y pobreza y consecuencia de la inflación. Hoy va a ser una clase principalmente dinero, inflación, pobreza y consecuencia de la inflación. La próxima clase vamos a retomar este Filminas y vamos a ver fluctuaciones económicas y oferta y demanda. Pero bueno, venimos bien con los contenidos, vamos a llegar a ver todos los contenidos, como para que tengan una idea. Nosotros estamos en la clase el 27 y ya hoy vamos a ver hasta medición del costo de vida y la inflación. Lo que pasa es que acá adentro hay una parte que es de oferta y demanda agregada a política fiscal y monetaria, que lo vamos a ver la próxima clase. Pero quizás posiblemente hasta nos sobre una clase que vamos a meter un tema extra del programa, como que no lo voy a tomar en el examen, porque no corresponde a que les dé cosas que no estén en el programa, que va a poder venir, si llegamos a dar todo como yo espero, en esta clase terminaríamos dinero, inflación y pobreza. Las próximas dos clases vamos a ver oferta y demanda agregada y fluctuaciones en las próximas dos clases. Y la clase que, si todo sale bien, ¿no? La clase que va a estar entre el feriado y el segundo parcial lo vamos a dejar para algún tema que después les pregunto a ustedes qué les interesa más, para los que les interese, y dudas y preguntas. Si todo sale bien. Como saben, no siempre las cosas salen bien. Pero bueno, si todo sale bien, hoy estaríamos terminando el dinero y la inflación y el costo de vida y la inflación. Hoy lo estaríamos terminando. Próximas dos clases, oferta agregada, demanda agregada y fluctuaciones. Y bueno, la clase que queda en el medio, tema libre, lo que ustedes quieran. Después vamos a ver algunos temas que les interese, a ver cuál les interesa más, y dudas y preguntas para el examen. Así que bueno, ¿les parece? ¿Arrancamos? ¿Estamos todos? Dale, Cris. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a arrancar. Dinero. Básicamente, el dinero a lo largo de la historia ha ido cambiando su forma. El dinero es un gran invento del ser humano. ¿Por qué? El dinero vino, si se quiere, a salvar un problema importantísimo que había antes de que exista el dinero, que era que la gente intercambiaba por medio del trueque. ¿Y cuál es el principal problema que puede tener intercambiar por medio del trueque? Algo La que se... desfavorabilidad. Perdón, no te escuché. La desfavorabilidad. No, algo que es todavía más simple, pero que puede generar grandes problemas, que es la necesidad de el doble acuerdo. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos, yo tengo algo que Santiago quiere, pero lo que tiene Santiago yo no lo quiero.
y entonces, como no hay dinero, no se va a realizar el intercambio. Ahora, si yo tengo algo que Santiago quiere, supónganse una botella de agua, y Santiago tiene dinero, ahí se va a poder realizar el intercambio. ¿Se entiende? Por lo tanto, el doble acuerdo era un gran problema que había en la época del trueque, que el dinero viene un poco a salvar. ¿Por qué? Porque el dinero es algo que de una u otra manera lo aceptan todos. Y entonces no se necesita el doble acuerdo. ¿Cuáles son los tipos de dinero que han pasado a lo largo de la historia? Originalmente el primer dinero, el primer tipo de dinero que aparece es lo que se denominó el dinero mercancía. ¿Qué es el dinero mercancía? Básicamente es una determinada mercancía que de una u otra manera todos empezaron a aceptar. A ver, esto depende del momento histórico y depende del lugar geográfico. El dinero mercancía ha ido cambiando de forma. En algunos lugares, la mercancía que ocupó el lugar de dinero fue la sal, en otros fue el arroz, en otros los animales, hasta que, bueno, si se quiere, se terminó de conformar el dinero mercancía por definición en el metal precioso, en el oro y la plata. ¿Qué es lo que tiene de particularidad el dinero mercancía? Que sirve para intercambiar, pero también sirve para consumir. ¿Qué quiere decir? Bueno, en la época donde se utilizaba la sal como dinero, uno podía intercambiar bienes por sal o podía usar la sal, por ejemplo, para conservar carne. En aquellos tiempos, bueno, no existía la heladera y la carne... Tasajo. Sí, no, el tasajo, no sé si exactamente era que lo usaban para todo, solo para los cueros. No quiero mentir ahí. Básicamente se le decía saladero a los lugares donde, nada, se conservaba alimento. Pero el tasajo, no sé, quizás vos estás seguro y entonces vamos con esa. Pero me suena que el tasajo se Sí, en utilizaba... realidad Dale. ¿Cómo se dice cuando una misma palabra tiene distintas acepciones? Polisémica. Eso, polisémica. Bien. Y sí, se pudo utilizar solo, originalmente era para la carne, pero después, bueno, se fue agregando a fruta, verdura. Todo lo que, perdón, fruta, verdura no, a todo lo que se podía conservar con cosas. Bien, de hecho, si ustedes, no sé si les pasa, que muchas veces, no sé, están, póngale, ya no digamos un asado porque ya es algo bastante lujoso, pero están en una comida familiar y le piden la sal a alguien mayor y no sé si les pasa que no se la quieren dar en la mano. No, la tenés que hacer en la mesa. Bueno, seguramente saben por qué algunos. Cuéntenlo. Porque dice que te quedas sin plata. Básicamente, ¿por qué? Porque antes se pagaban el salario en sal y si vos lo pasabas de mano en mano, podía faltar plata y entonces, bueno, era como que... entonces no es un mito, es posta eso. A ver, no es un mito, es como los historiadores explican esa costumbre popular. Yo no estuve, no leí tampoco los libros donde explican eso, sino que bueno, los historiadores lo plantean, yo no leí la fuente original, ¿se entiende? Pero bueno, se dice como que nada, que si lo pasabas de mano en mano, se podía caer y perder algo de salario, y por lo tanto, bueno, está esa cosa de que no te lo dan en la mano la sal. Yo la doy en la mano, a mí no me importa. Pero bueno, hay gente que vieron que no te la da en la mano, te dice, no, la apoyo y vos la agarrás. Bueno, viene de ahí la idea de la cuestión de la sal como salario y como pase de manos donde se pierde. Básicamente eso, del dinero mercancía. Dinero mercancía, como les decía, me fui un poco con este saber popular. El dinero mercancía, como les decía, tiene la particularidad que se puede utilizar tanto como dinero para intercambiar como producto de consumo. Les decía, la sal, el arroz, o ya llegado, ya bien entrado el segundo milenio, los metales preciosos.
Los metales preciosos, ¿qué se hacía? O se usaban para intercambiar, o se utilizaban para hacer alhajas, herramientas, mismo armas. Por lo tanto, se podía utilizar como dinero o como mercancía. ¿Qué es lo que pasa? Con el establecimiento del metal precioso como dinero o mercancía, la gente empezó a juntar metal precioso y la manera de cuidar ese metal precioso, de cuidarlo, de guardarlo, pasó a ser en lugares donde, bueno, había gente que trabajaba esos metales y por lo tanto tenía cierto resguardo. A eso se lo denominaba orfebres, gente que trabajaba el oro. Y por lo tanto, esa gente que trabajaba el oro, lo que daba como, o sea, uno le llevaba su oro, se lo guardaba y nos daban como, si se quiere, como contraparte de eso, como comprobante de que tenían nuestro oro, un papelito que decía, tengo tanto oro de Cristian Caracoche. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasó? A partir de que mucha gente empezó a entregar ese papelito y empezó a comercializar el papelito que decía tengo tanto oro, empezó a aparecer lo que se denominó el dinero signo. Básicamente, ¿qué es? Un papel que representa algún tipo de valor, algún tipo de mercancía. Ese dinero signo se empezó a desperdigar por toda Europa, básicamente ¿por qué? Porque estos orfebres empezaron a tener grandes cadenas de orfebres. ¿Qué quiere decir? De la misma orden. Sí, dale. ¿Dinero signo es el segundo dinero que aparece? Es el segundo tipo de dinero que aparece. Sí. Siempre tomándonos... Otra pregunta como matemático. Aparece el dinero signo. ¿Y cómo era el tema de la contabilidad? Porque, a ver, los números indoarábigos no son muy lejanos en el tiempo, el descubrimiento. Como ¿Sabés que ahí no me mataste? No sé, imagino que también se va. ¿Cuándo surgen los números arábigos? Más o menos calcularle, no te quiero dar una fecha, pero... Más o menos, año, siglo general. Calcular 500 debe ser. 500. Más o menos. Bueno, toda esta cuestión del dinero signo surge fuerte, más o menos ya entrado el 1000 y pico con las cruzadas. ¿Por qué? Los caballeros templarios justamente son una de las órdenes más importantes que tienen muchas casas de orfebres a lo largo de toda Europa. Y entonces mucha gente empezaba a dejar, por ejemplo, oro en España y lo terminaba levantando, pónganle, cerca de Turquía. Entonces, bueno, ahí ya empiezan a aparecer. De hecho, bueno, los caballeros templarios, en ese sentido, son uno de los, si se quiere, con las cruzadas, llegan a amasar muchísimo poder en lo que es la Europa medieval. De hecho, bueno, los que jugaron al Assassin's Creed Unity lo conocen bastante bien. Pero básicamente los caballeros templarios en ese sentido son los, si se quiere, una de las... un banco internacional prácticamente. ¿Por qué? Porque vos podías dejarle a un caballero de la orden en España y lo podías agarrar el oro en Francia, en lo que era Baviera, si se quiere, a lo largo de toda Europa. ¿Por qué? Porque tenían, si se quiere, sedes de... el Brotherhood no lo jugué el Unity, pero sí, sé que el Brotherhood, si se quiere, termina con lo que empieza el Unity. Así que sí, es verdad. Pero no lo jugué ese. Ahora estoy jugando el Syndicate. Justo lo empecé ayer. Nada, anécdotas gamers. Bueno, les decía, ahí aparece lo que es el dinero signo. El dinero signo en ese sentido, si se quiere, representa, siempre hecho por particulares, todavía no estaba el Estado metido en el medio, representa, a ver, esperen que acá hay un comentario. El dinero, aparte de resolver el problema del intercambio, también trajo la posibilidad de acumular. Sí, ahora vamos con eso. Sí, el Syndicate es de la Revolución Industrial. La verdad que está bastante bien por ahora. Igual jugué las primeras dos misiones. Bueno, les decía, el dinero signo. ¿Qué pasa?
a partir de todo este proceso, las cruzadas, todos los procesos de unificación de las ciudades-estado, se empiezan a generar los grandes reinos, y ahí aparece el Estado que empieza a acuñar monedas y empieza a generar dinero signo, pero ya desde el lado del Estado, si se quiere a realizar su propia moneda. Y todo este proceso del dinero signo estatal es lo que se dice dinero con respaldo. ¿Qué quiere decir? Si ustedes agarran un billete de Argentina, los pesos de principio del siglo XX, si ustedes miran va a decir pesos convertibles ley tanto o pesos convertibles por tantas onzas de oro, y lo mismo pasaba con los dólares. Si uno agarraba un dólar a principio del siglo XX, iba a la Reserva Federal, iba con ese dólar y te daban el equivalente en oro. ¿Qué es lo que pasó? Todo esto fue avanzando hasta que en la década del 70, hace 50 años, Estados Unidos declaró la inconvertibilidad del dólar en oro. Y entonces a partir de ahí todo el dinero pasó a ser dinero fiduciario. ¿Qué quiere decir dinero fiduciario? Básicamente nosotros tenemos pesos, los estadounidenses tienen dólares, pero si vamos al banco que vayamos no nos van a dar oro por ese dinero. Y entonces uno dice, ¿y de qué depende el valor del dinero? Y bueno, depende, y por eso se lo llama dinero fiduciario, de la fe. ¿Por qué nosotros aceptamos el dinero hoy? Porque tenemos fe que mañana el chino nos va a aceptar el dinero cuando compremos dinero religioso, sí, tiene mucho que ver con eso. Tenemos fe que mañana el chino nos va a aceptar ese mismo dinero que hoy nos pagan por nuestro salario. Si nosotros sabemos que mañana el chino no nos acepta ese dinero, nosotros hoy no vamos a aceptar el dinero. Pero básicamente el sistema monetario mundial hoy en día se basa en la fe. ¿En la fe qué? Que mañana lo van a aceptar ese mismo dinero. Y por lo tanto, así opera lo que se denomina el dinero fiduciario. Y bueno, ya con el avance del dinero fiduciario y el avance de los bancos y la computalización de los bancos, aparece lo que se llama, confío en el peso, aparece lo que se llama el dinero bancario, que ya básicamente ni siquiera es el dinero fiduciario que yo lo toco, sino que es una cuenta que, ¿cuánto no me dan? Si ya ni siquiera aparece en un billete que lo puedo tocar el dinero bancario, sino que me aparece un numerito en el celular, que yo tengo tanta plata en el banco. Y entonces, como que ese dinero, bueno, ya ni siquiera es fiduciario en el término de que lo toco, pero sé que no tiene un respaldo. Ahora ya ni siquiera lo toco, ese dinero. Y aparece en una aplicación donde dice que tengo tanta plata en la caja de ahorro o en la cuenta corriente. Claro, es lo que me pasa. A ver, es lo que me pasa, por ejemplo, cuando se hizo la transferencia de Messi al Paris Saint-Germain, 250 millones de no sé de qué, que otro. O sea, no creo que haya ese volumen impreso. Nadie contó esa guita, olvídate. No, eso es una transferencia de bancaria. Tipo, alguien puso el CBU, enter, y ya está. Sí, ya sí, está. sí. Anda a contar 250 millones. Sí, efectivamente. Cada vez los países tienden a tener mayor proporción de dinero bancario que de dinero físico. No Y obstante, una pregunta, ¿el tercer dinero me parece que es el bancario o es el fiduciario? habíamos dicho mercancía, signo privado, signo estatal, fiduciario, bancario. 5. Sí, bien. Igual, no te voy a preguntar cuál es el primero, cuál es el segundo, olvídate. Digo, es como una evolución histórica, como en la que, situación que me encuentro deberías hacerlo más fácil. a ver, piensen que esto es una introducción histórica, obviamente, sí te puedo decir, no sé. El dinero fiduciario puede servir para intercambio y también para consumo. Y Claro. bueno, pero ahí estamos hablando de las características. Bueno, bien, el dinero, básicamente. ¿Para qué sirve el dinero actual? Tiene 3 grandes funciones. La primera, el dinero como medio de cambio. ¿Qué quiere decir como medio de cambio? El dinero nos sirve para comprar cosas.
Nosotros vamos con dinero al chino y nos traemos fideos y arroz. Alguien se puede traer algo de carne, alguna gaseosa, pero básicamente vamos con esa plata y nos traemos cosas. También puede servir como unidad de cuenta. ¿Qué quiere decir como unidad de cuenta o unidad de cambio? Que sirve para nominar precios, deudas y demás, etcétera. A ver, la botella de Coca-Cola en el chino vale 2.500 pesos. Y no sé si está cara o barata ya. El puré de tomate vale, pónganle, 1.000 pesos. Yo adeudo 500.000 pesos. Básicamente es una unidad de cambio o unidad de cuenta. Y también tenemos que el dinero puede funcionar como depósito de valor. ¿Qué quiere decir? Que ya lo explicaban ahí en el chat. El dinero sirve para depositar valor, para transferir. ¿Cómo? ¿De Santiago? La capacidad de ahorro, de acumular. Capacidad de acumular, capacidad de ahorrar, capacidad de transferir valor del presente al futuro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y la unidad qué sería? ¿La unidad de medida homogénea? Claro, que vos podés tanto decir expresar precios, como expresar deudas, como expresar contratos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Un dinero que no funciona bien empieza a perder sus funciones, justamente. La primera que pierde en Argentina es la de depósito de valor. ¿Quién ahorra en pesos en Argentina? Prácticamente nadie. Después, con el tiempo, también empieza a perder paulatinamente la función de medio de cambio y unidad de cambio. ¿Esto dónde lo vemos? Por ejemplo, en el mercado inmobiliario, los precios están en dólares, Claro. y cuando uno va a hacer la operación tiene que llevar dólares. Los pesos ya no sirven. Por lo tanto, bueno, a medida que uno va malgastando, no, destruyendo las funciones del dinero, este dinero va como perdiendo su capacidad de ser medio de cambio, unidad de cambio de cuenta y depósito de valor. En Argentina ya la de depósito de valor prácticamente está totalmente destruida. Queda la de medio de cambio y unidad de cuenta, pero cada vez en menos mercados. Está destruida la de valor pesos. Depósito de valor, sí, estamos hablando de Argentina pesos, sí, el dólar obviamente que no. El dólar, justamente, entiendo que la gran mayoría de gente que ahorra, salvo que sean unos inversores muy sofisticados que puedan, mover plata de tal manera que en pesos puedan ganarle a la inflación, pero de nuevo, tienen que ser muy sofisticados, la gran mayoría de gente que ahorra en dólares. Ya casi no, yo no conozco prácticamente a nadie que ahorre en pesos. Todavía la de medio de cambio y unidad de cuenta, todavía en la mayoría de los mercados funciona. Pero bueno, de seguir así, es posible que en algún momento ya directamente ni funcione. Así que bueno, estas serían las tres grandes funciones que tiene el dinero. Les dije, fluctuaciones económicas las salteamos, las vemos en las próximas clases. Vamos a lo que es el mercado de dinero. Básicamente el mercado de dinero, les voy a hacer una introducción porque no está en las filminas y me interesa que lo sepan. El mercado de dinero en Argentina tiene lo que se dice, tiene un sistema financiero que está compuesto por distintos actores. El principal actor que hay en el sistema financiero es el Banco Central de la República Argentina, el BCRA. El Banco Central tiene algunas funciones específicas, como por ejemplo es el único que puede emitir dinero, y remarco la palabra emitir. ¿Qué quiere decir? Es el único que puede imprimir billetes. Es el superintendente de todo el sistema financiero. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, si un banco quiere poner una mampara en la caja, tiene que pedirle permiso al Banco Central. Es el banco de bancos. ¿Qué quiere decir? Los bancos comerciales tienen cuenta en el Banco Central, pero las personas comunes no pueden tener cuenta en el Banco Central. Es el agente financiero del Estado Nacional. Es el que cuida las reservas internacionales. Es decir, el Banco Central es, si se quiere, el eje de todo el sistema financiero argentino. Y del banco... Una pregunta. Sí, dale. Llevándolo, o sea, porque, bueno, Banco Central y se me vienen un montón de situaciones actuales a la cabeza y digo, ¿qué implica
cerrar el Banco Central? ¿A dónde se derivarían todas esas funciones que vos estás nombrando que tiene el Banco Central en Argentina? O sea, ¿qué es eso? Más allá de si es factible o no, digo, pero, o sea, cuando dicen cerrar el Banco Central, ¿qué pasa con todo esto que vos nombrás? Hay que preguntarle a los jeques, porque hay 4 o 5 países que no tienen banco central y son de los jeques árabes, básicamente. Sí, sí. Claro, básicamente lo que pasa siempre, a ver, si cerraría el Banco Central, no existiría el Banco Central, todas estas actividades las realizarían algún privado. ¿Qué privado? Básicamente el que tenga la fuerza de imponerse. Eh, ¿Y el Tesoro Nacional? el Tesoro Nacional vendría a ser como el bolsillo del Estado del Poder Ejecutivo. Y en la práctica en Argentina es medio... A ver, en la realidad, Banco Central y Tesoro Nacional es como decir tu bolsillo derecho y tu bolsillo izquierdo. ¿Sí? Claro. ¿Cuál es la diferencia? Que quizás si se limpia el balance del Banco Central, se pueden obtener mejores créditos y demás cuestiones, pero en realidad en el fondo es como bolsillo derecho y bolsillo izquierdo. Pero bueno, volviendo a eso que me preguntaron sobre qué pasa si no hay Banco Central, básicamente un país no dependería, no tendría capacidad de política monetaria, por lo tanto dependería de, si no sé, si se asume el dólar como moneda, dependería de los ingresos y egresos de dólares que haya. Y si nada, si hay una crisis, estás, vieron, no sé, en el medio del mar y esperá y quédate tranquilo Porque, que te lleve la corriente para donde te lleva. o sea, eso implica necesariamente dejar de imprimir tu propia plata, o sea, porque nadie Claro, más en el mundo imprime pesos argentinos, entonces implicaría necesariamente cambiar de moneda. claro, sí, no tener banco central implica que, no sé, nos manejamos con dólares, nos manejamos con euro, nos manejamos Claro. con pesos chilenos, digo. Con Sí, cualquier con cualquier moneda, cosa menos con una moneda propia, porque menos no con hay una quien la moneda imprima. propia. Exactamente. Entonces, no sé, si querés generar una política crediticia, no podés. Si querés generar algún tipo de incentivo, tampoco se puede. Nada, es una muy poco, no sé, muy pocos estados realmente no tienen banco central. Es realmente muy, prácticamente no existe en países más o menos importantes. Está como el contraargumento de Europa, los países europeos no tienen banco central, en realidad sí tienen. Lo que pasa es que tienen un banco central para todos, en el cual todos los países tienen incidencia. Distinto sería, no sé, a la dolarización, donde Claro, sería directamente como si no, acá hubiera un banco central para el Mercosur, ponele. para el Mercosur. Es algo Exactamente. así lo que hay allá. Y que en la mesa del directorio se sienta Lula con Milei. Sería Claro, sí, sí, fantástico sí, ver esa entiendo. reunión, ¿no? Pero bueno, ¿se entiende? No es que no tienen banco central, tienen banco central, pero la operatoria es distinta a tener un banco central cada país por separado. Entonces, bueno, nada, todas estas actividades las terminaría tomando algún banco comercial, algún privado. Dale, Ale. Alguien iba a hablar y lo tapé. Bueno. No, Bueno. ahí Tom Brosner te puso una consulta Ah, que no, está buena. a ver, ¿cuál? Tomás Botner, ¿funciona como la Reserva Federal de los Estados Unidos? ¿Qué cosa funciona como No, la Reserva Federal funciona como un banco central, básicamente. La Reserva Federal funciona como un banco central, lo único que le dicen Reserva Federal, pero opera como un banco central porque tiene su política monetaria soberana. Cuando quieren suben las tasas, cuando quieren las bajan. Obviamente que tienen determinados objetivos en esa finalidad. Te silencio, Santiago, porque si no tenés eco. Obviamente que tienen determinados objetivos, pero funcionan con política monetaria propia. Claro, pero es un montón de herramientas. Y cuando España cambió al euro, ¿tuvo que intervenir el Central de Europa? Sí, cuando cambió al euro, España básicamente le dieron un montón de créditos para sanear su situación monetaria. Básicamente, a ver, detrás de España
ahora está el Banco Europeo, que a grandes rasgos es el Banco de Alemania y un poco de Francia, por decirlo de alguna manera, son los dos accionistas mayores, pero bueno, obviamente también España tiene un lugar en el directorio del Banco Europeo, todos los países tienen, y obviamente que cuando se necesita, el Banco Europeo pone la plata. Distinto sería si España toma, pónganle, la moneda, la libra inglesa. Y bueno, y si necesita plata, arreglate. Salí a pedir plata prestada por el mundo. España tiene... ¿El Banco de Europa es el que hizo el salvataje de Grecia? Es el mismo banco ese. Sí. El que hizo el de Grecia, el de Portugal, hizo un montón de salvatajes. Básicamente son bancos que tienen mucho dinero y bueno, y hacen salvatajes grandes. Ojo que Argentina también tuvo varios salvatajes de parte del Fondo Monetario, no del Banco Europeo. Porque somos tan fans del dólar y no del euro, por ejemplo, y yo creo que ahí tiene que ver una cuestión, por un lado, de moneda dominante. Vos Pero con... la moneda dominante, a ver, la moneda dominante no sé si tanto, el tema es la fuerza de la moneda. Sí, bueno. El euro es un combinado de 14, 15 grandes economías que ya vimos que puede llevarte abajo un país como lo llevaron a Grecia. Sí, el dólar es una única moneda de un solo país que siempre está fuerte. A pesar de todo, siempre, es más, en crisis se fortalece más todavía. Y en Argentina también tiene una cuestión importante. El euro es una moneda, entre comillas, joven. Claro. Y como que Argentina, los episodios más duros, hiperinflacionarios, se tendió a refugiar en el dólar. Y entonces, bueno, también culturalmente adoptamos el dólar. Argentina es, sacando a Estados Unidos, el país que más dólares, creo que es Argentina y Rusia, son los dos países que más dólares por habitante tienen, sacando a Estados Unidos. O sea, es bastante pesada ese dato. Leonel, Matías, un montón para escribir. La Carta Orgánica del BCRA dice que las políticas monetarias deben ir acorde a las políticas de gobierno, mientras que Perú, Brasil, Chile, sí, claro, tienen otra finalidad. Eso es un buen punto. Esto cambió, creo, en el 2012. Hasta el 2012 Argentina tenía los mismos objetivos que el resto de países. En Perú tiene el mismo presidente del Banco Central hace como 2 décadas. Sí, es cierto. Bien, me fui un poco, pero vamos a seguir con el Banco Central. Del Banco Central, ¿quiénes dependen? Dependen los bancos comerciales, lo que se denomina entidad... bueno, a ver, Tomás, si la moneda fuera digitalizada, la administra el Banco Central, ¿cómo emitiría? Ahora vamos a ver el tema del multiplicador monetario donde la moneda es digitalizada. Bien, les decía, el Banco Central es la cabeza del sistema monetario argentino. Del Banco Central dependen las entidades financieras bancarias, los bancos comerciales, Banco Galicia, Banco Nación y demás, etcétera, y las entidades financieras no bancarias, que ¿quiénes son? Las típicas financieras que te dan un crédito a sola firma en una casa de deportes. Efectivo sí y demás, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Básicamente, Cartasur, claro, todas esas que ustedes conocen que se dan crédito, bueno, todas esas. Esas son entidades financieras no bancarias. ¿Cuál es la diferencia? En los bancos, ¿qué hacen los bancos? Buscan gente que le sobre plata, entre comillas, y la pueda depositar en el banco, y buscan gente que le falte plata y le pide un préstamo al banco. Y hacen de intermediarios, hacen de pasamanos. Entonces, miro acá los que tengo. Si Santiago necesita plata y Lara le sobra plata, Lara deposita en el banco y Santiago le pide al banco. Y el banco a Lara le paga una tasa de, pónganle, pónganle del 5% y a Santiago le cobra una tasa del 8%. Y en el medio se queda con una diferencia. A grandes rasgos eso es lo que hace el banco, obviamente que es muy simplificado. ¿Qué es lo que hacen las financieras? Las financieras solo prestan, no pueden tomar depósitos. Y entonces, ¿cuál es el truco? Prestan su propio capital. Y es por eso que es mucho más fácil sacar un crédito en una financiera, porque de última corre el riesgo para la financiera, para el financista, a quien le da un crédito, que pedir un crédito en un banco. ¿Por qué?
cuesta tanto pedir crédito en un banco? Porque el banco, al prestar plata ajena, tiene que tener mucho cuidado a quién le presta la plata. Por lo tanto, tiende a ser más cuidadoso. Bien, los bancos comerciales hacen eso. En función de esta cuestión, los bancos comerciales realizan lo que es la realización de préstamos y depósitos. ¿Cómo funciona esto? Se realiza, a ver, lo voy a agrandar así se ve. El Banco Central, supongamos que emite dinero, emite 100.000 pesos, pónganle, y esos 100.000 pesos, por medio, ahora vamos a ver por medio de qué puede emitir dinero, esos 100.000 pesos caen en las manos de una persona y esa persona compra algo en un local por esos 100.000 pesos. Ese local lo deposita en el banco y ¿qué es lo que hace el banco? De esos 100.000 pesos no presta todos, sino que se guarda el 20% en términos de encaje y presta 80. Y se lo presta a otra persona y esa otra persona va y compra en el local B. ¿Qué hace el local B? Lo deposita en el banco. Acá me equivoqué. Esto es... Esperen. Esto era depósito de local B. No lo puse. Acá es depósito de local C. Depósito de local D. Depósito de local E. ¿Qué le decía? Bueno, vamos, recapitulemos. El Banco Central emite dinero. Se lo da a un random, a cualquiera. Ese random va al local A y gasta los 100.000 pesos. El local A lo deposita en el banco, esos 100.000 pesos. ¿Y qué hace el banco? Se guarda el 20%, es decir, 20.000 pesos, y presta los 80 restantes. Se lo presta a otro random. Ese otro random va al local B. El local B deposita ese dinero, el banco se guarda el 20%, el 20% es un valor de política, puede ser el 10, puede ser el 5, todo depende de cuál es la política del Banco Central, ¿no? Se guarda el 20% y presta de nuevo a otro random 64. Ese otro random va al local C. Y así sucesivamente, ustedes noten que a partir de la emisión inicial de 100.000 pesos, el local A cree que tiene 100 pesos en el banco, el local B cree que tiene 80, el local C cree que tiene 64, el local D cree que tiene 51, el local E cree que tiene 40. Ahora, ¿cuál es la realidad? Que toda esa guita no está en el banco, sino que ¿a dónde se fue? A préstamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema bancario tiende a crear dinero, no a emitir, sino a crear dinero. ¿Y cómo lo crea? Por medio del sistema de créditos y depósitos. Créditos y depósitos. Cuando van todos juntos, si llegan a ir todos juntos al banco, el dueño del local A más el dueño del local B, ¿qué van a encontrar? Que el banco no tiene sus depósitos. Y ahí se formaría algo parecido, algo similar a un corralito. ¿Cómo operó el corralito en Argentina? Básicamente, los bancos recibían depósitos y hacían préstamos. En algún momento no se pudieron devolver esos préstamos y cuando fueron a buscar los depósitos se encontraron que no estaba esa guita en el banco. Y entonces ahí se generó el corralito. Básicamente esto es, si se quiere, una continuidad del dinero fiduciario. ¿Por qué el sistema bancario funciona? Porque mal o bien todos creemos que el dinero está en el banco y por eso no lo vamos a buscar. Si mañana todos juntos vamos a sacar la plata del banco, el sistema bancario colapsa. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. Esto es de reserva fracción. Uy, no sé. Sí, es el banco con reserva fraccionaria. Claro, en el full banking o en Banca Simons eso no, el encaje no funciona así. No, pero bueno, eso no funciona en ningún lado. Claro. Sí, totalmente. Sí operó en Argentina, eso sí, operó lo que se denominó la reserva total, la reserva del 100%. Sobre todo en la época peronista hubo una época que operaban con la reserva del 100%. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba?
alguien depositaba en un banco comercial y ese dinero, ahora leo los comentarios, aguárdenme que comento esto, todo ese dinero iba al Banco Central y el Banco Central a partir de ahí generaba los créditos dependiendo lo que el Banco Central prefería. Entonces ahí es como que la política total la tenía el Banco Central. Pero si tenemos reserva fraccionaria, en este caso el 20%, el que termina denominando a quién van los créditos es el Banco Comercial. Y entonces en función de eso, bueno, ya se genera... A ver, la política monetaria no depende solo del Banco Central, sino que también de los bancos comerciales. Cartasur, el sueño de todo ser banco. Una solución a eso no serían las transferencias, o sea, podemos disponer de la plata depositada sin necesidad de sacarla del físico. Claro, justamente una de las soluciones que se le dio al corralito, que se lo denominó corralón, fue que vos dentro del corralito podías realizar transferencias y comprar, poner inmuebles. Pero no podía sacar la crocante, por decirlo de alguna manera, porque no existía. ¿Y por qué no suben el encaje para poder estar más cubiertos? Bueno, post-crisis 2001 se ha dado una política de encajes más altos. Justamente como se sabía esta fragilidad del Banco Central, bueno, se empezaron a poner encajes más altos. Y entonces, bueno, con eso prevenir futuras corridas. Bien, ¿a qué se denomina? En función de esto, aparece lo que se llama el multiplicador bancario. ¿Qué quiere decir el multiplicador bancario? Que a partir de 100.000 pesos originales se crean dinero por casi, y en este caso, porque lo cortamos acá, esto podría seguir, préstamo, depósito, se crean medios de pago, dinero, por 336.000. Por lo tanto, hay un multiplicador bancario, un multiplicador del dinero muy grande. ¿De qué depende este multiplicador del dinero? Básicamente de cuál es el nivel de encaje. Si yo tengo un nivel de encaje más pequeño, es decir, le digo a los bancos, presta más de lo que te depositan, el multiplicador bancario va a ser más grande. Fíjense si, por ejemplo, en vez del 20% le pongo 10, vamos a ponerle esto igual, así ya lo hacemos todos. Fíjense, si yo le pongo que presten el 20%, de 100 pesos originales se crean 336. Pero si yo le pongo que encajen el 10%, es decir, menos, de 100 pesos originales se terminan generando 409.000 pesos. Y si le pongo el 5, es todavía más, 450.000 pesos. Por lo tanto, a medida que voy reduciendo el nivel de encaje, voy generando una mayor creación secundaria de dinero. Es decir, voy generando una mayor creación de dinero bancario. Obviamente, si yo le pongo, supónganse, el 90%, fíjense que prácticamente no creé nuevo dinero, muy poco, 11.000 pesos. Y si le pongo el 100%, no cree nada. ¿Se entiende? Entonces, en función de eso, a partir de cuál es el nivel de encaje, voy teniendo distintos multiplicadores. A medida que lo voy reduciendo el nivel de encaje, voy creciendo el multiplicador bancario. ¿Me van siguiendo? Soy consciente que esto puede llegar a ser un poco complejo. Por eso se lo expliqué con el Excel. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. ¿Por qué si los bancos pueden ganar 20, van a ganar 20? No son beneficiarios, gran verdad. No van a decir que no. Mejor pongamos 40, no importa. Claro, justamente, como los bancos van a tratar de ganar todo lo que sea, el Banco Central es quien de alguna manera le pone algún límite, le dice, bueno, como mínimo tenés que reservarte como encaje el 20, el 15, todo depende del Banco Central. Bien, multiplicador bancario. Entonces, en función de esto... Una cosa que no me queda, que se me generó la duda ahora. En la teoría, ¿no? Sacando la práctica, pero en la teoría, el Banco Central no tiene fines de lucro. No, en la teoría no. En la teoría lo que tiene el Banco Central son objetivos. Como decían ahí en los comentarios, el Banco Central puede tener como objetivo, a ver, las dos grandes escuelas es que tenga como objetivo
solo mantener el poder del dinero y por lo tanto evitar la inflación, o también hay otras cartas magnas que plantean que además de mantener el poder del dinero, también el Banco Central tiene como objetivo propiciar el crecimiento económico. Todo depende. Eso es muy de la política, por decirlo de alguna manera. Es una decisión política. Acá en Argentina hasta el 2012, el Banco Central, que venía de los 90, o sea, en los 90 pasó a ser como objetivo solo mantener el valor de la moneda. En el 2012, cuando asumió Marcó del Pont, el Banco Central, además de mantener el valor de la moneda, tenía como objetivo también, pasó a tener el propiciar el crecimiento económico. Y después no sé si volvió a cambiar al original de solo mantener el valor de la moneda. Pero como que depende de la situación económica, de la situación política. Hay determinados bancos que son más estables en ese sentido y bueno, siempre tienen uno o tienen el otro. Pero en Argentina no lo entenderías. Como que bueno, Argentina en ese sentido tiene como mucha ida y vuelta. Bien, en el mercado de dinero entonces dijimos, el sistema financiero, Banco Central, entidades financieras bancarias, no bancarias, creación de dinero, emisión de dinero y creación de dinero. Y bueno, la emisión y la creación de dinero conforman lo que es la oferta monetaria. Creación primaria y secundaria de dinero, Banco Central y sistema bancario. ¿Cómo hace el Banco Central para regular esta oferta monetaria, la cantidad de dinero que hay en la calle? Sea dinero físico o dinero bancario. Tiene 3 grandes herramientas. La primera, las operaciones de mercado abierto. ¿Qué son las operaciones de mercado abierto? El Banco Central puede vender o comprar bonos o títulos de deuda. Cuando vende bonos, le da a la gente un papelito y le saca dinero. Es decir, cuando vende bonos, se reduce la oferta monetaria. Y cuando compra bonos, le da dinero a la gente y le saca papelito. Por lo tanto, cuando compra bonos, aumenta la oferta monetaria. Primera herramienta que tiene el Banco Central. Ustedes en el libro lo van a ver como la Reserva Federal, pero bueno, el libro es estadounidense, así que lo va a llamar la Reserva Federal. Dijimos, operaciones... Dale, Consulta, dale. atando cabos con todo esto de la situación económica y todo. Cuando hablaban de la gran emisión que hizo el gobierno anterior, Sí, ¿no? sí. Es cierto que cuando haces una gran emisión y no tenés el respaldo necesario, prácticamente es plata falsa. Ahora vamos con eso, con dinero y emisión. Esperamos un poco. Ahora Bueno. después vamos con eso. Bien, primeramente, operaciones de mercado abierto. Segundo, otra herramienta que tiene el Banco Central para regular son los préstamos y las tasas interbancarias. ¿Qué quiere decir eso? El Banco Central puede prestarle dinero a los bancos comerciales para que estos bancos comerciales hagan préstamos, o puede retasearle el préstamo y entonces va a reducir los préstamos que los bancos comerciales hagan. Si le retasea el préstamo, va a haber menos cantidad de dinero en la calle. Si le da préstamo, va a haber más dinero en la calle. Por ejemplo, cuando se dan esos planes, ahora 12 y demás, etcétera, eso genera mayor cantidad de dinero en la calle. Y por último, que ya lo vimos, el Banco Central puede regular los encajes y las reservas. Ya vimos que cuanto más altos son los encajes, menos es la oferta monetaria y viceversa. Eso tiene que ver con la oferta monetaria, pero como todo buen mercado tiene oferta y tiene demanda. La demanda de dinero, básicamente, es la cantidad de dinero que la gente quiere tener en el bolsillo. Es decir, que no la quiere dejar a plazo fijo en el banco, pónganle, o que no la quiere dejar abajo del colchón. Esa cantidad de dinero depende principalmente de 3 grandes cuestiones. La gente demanda dinero para transacciones, ¿qué quiere decir? Para comprar y vender en el día a día, para precaución, tener algo de guita por las dudas. Tanto la demanda por transacciones como la demanda por precaución depende del nivel de ingreso de las personas. A ver, si yo soy una persona que tengo un nivel de ingreso modesto, y bueno, posiblemente todos los días ande con 10 lucas en el bolsillo. ¿Para qué? Y para comprarme un café o un alfajor, y por las dudas que me pase algo, no sé, poner algo de guita. Y también
Esto depende básicamente del nivel de ingreso y también tenemos la demanda por especulación. ¿Qué es la demanda por especulación? Básicamente, la demanda por especulación va a depender del nivel de la tasa de interés. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, yo voy a demandar más dinero, yo quiero Si tener sube más... la tasa de interés. No, al revés. Si la tasa de interés es alta, yo voy a querer tener menos plata en el bolsillo y más plata en la Claro, en casa. el banco, ¿Se claro. entiende? Ahora, si la tasa de interés es baja, yo, ¿para qué carajo la voy a tener en el banco? La quiero tener en el bolsillo. ¿Se entiende? Por lo tanto, ahí opera exactamente al revés. Cuando la tasa de interés es alta, hay menos demanda de dinero por especulación, y cuando la tasa de interés es baja, hay más demanda de dinero por especulación. Profe, en ese sentido, si dado que un objetivo bastante claro acá en Argentina es reducir la inflación, ¿por qué se baja tanto la tasa de interés? Eso no lo entiendo. Básicamente se baja la tasa de interés porque existe algo que se llama emisión endógena. ¿Qué quiere decir? Hay un stock de deuda que tiene el Banco Central que continuamente está prometiendo dinero a futuro. Prometiendo dinero a futuro en función de qué? De la tasa de interés. Sí, ya no se llaman LELIC. Ahora no me acuerdo el nombre, cómo se llaman, pero sí, eran las LELIC que ahora le pusieron otro nombre. O sea, cambiaron el instrumento. Ahora no me acuerdo el instrumento cómo se llama. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Si yo mantengo la tasa alta, y ese dinero se va, si se quiere, renovando, yo estoy pagando continuamente altos intereses y por lo tanto emitiendo dinero. Si yo bajo esa tasa, lo que hago es licuarle el dinero a los que tienen ese papelito, que es lo que está haciendo el gobierno. Le está licuando el dinero a los que tienen el papelito. Entonces se va emitiendo menos dinero futuro. Por eso se está bajando la tasa. Ojo, eso es un arma de doble filo porque, bueno, a partir de la reducción de la tasa, si bien me ahorro emisión, también pasa lo que pasó esta semana con el aumento del dólar blue. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si usted tiene un papelito que le dicen el mes que viene te voy a dar mucha guita y se quedan por ahí con el papelito. Ahora, si ya le están diciendo te voy a dar poca guita el mes que viene, ¿uno qué hace con ese papelito? Dice, bueno, dame la plata, me voy al dólar blue y compro dólar blue. Y entonces eso hace que suba el dólar blue, que es lo que pasó esta semana. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión, es un arma de doble filo. Siempre en economía todo es arma de doble filo. Nunca crean a nadie que les dé soluciones mágicas. Igual varios ya se la creyeron y por varias gestiones. Pero bueno, de acá al futuro nunca le crean a nadie que les dé soluciones mágicas. Ni de Milei, ni del peronismo. No existen las soluciones mágicas. Siempre todo tiene un vuelto en economía. Todo. Y esto, bueno, la cuestión de reduzco la tasa para no pagar tanto emisión, Qué pero buena frase que acaba de tirar. Todo tiene un vuelto. todo tiene un vuelto. Todo tiene un vuelto. Para ponerla en un barquito. No hay soluciones mágicas en economía. No existen las soluciones mágicas en economía, no existen los ajustes indoloros, es todo mentira eso. Obviamente que en campaña todos dicen que va a ser todo fantástico, indoloro, lo va a pagar la casta y bla, 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 bla. Pero bueno, la realidad es que seguramente muchos padres y abuelos de ustedes están cobrando menos dinero. Yo como su docente estoy cobrando menos dinero, al final la casta éramos nosotros. Pero bien, todo tiene un vuelto, cuestión general. Bueno, dijimos, oferta de dinero, demanda de dinero. Esto implica equilibrios en precios, valor de dinero y tasa de interés. Ahora vamos a ir y después vamos a hablar de tasa nominal y tasa real. Vamos a pegar un salto y después vamos a la inflación. Pero bueno, primeramente, vamos con este tema de la inflación. La cantidad de dinero está ligada, según la teoría, si se quiere, clásica y neoclásica también, está ligada al nivel de precios. ¿Qué implica? La teoría, principalmente la teoría cuantitativa del dinero. ¿Qué implica esto? Implica si se quiere, una ecuación matemática que dice que la cantidad de dinero por la velocidad a la cual ese dinero se pasa de mano, ¿qué quiere decir? Bueno, tanta plata que tengo emitida y que por periodo cada billetito pasa de mano 3 o 5 veces, pónganle.
La cantidad de plata por la velocidad de circulación, que la velocidad de circulación se plantea como fija, es igual al nivel de precios por la cantidad de transacciones o el nivel de ingresos de la economía, que el nivel de ingresos también está fijo. Entonces, ¿qué plantea esta teoría de la inflación cuantitativa? Dijimos, la velocidad está fija, el nivel de ingresos o transacciones está fijo. Si subo M, por definición, para que esto iguale, necesariamente sube P. Y a eso se lo denomina la inflación monetaria o inflación monetarista. ¿Qué implica? Si yo emito dinero, necesariamente aumento nivel de precios. ¿Por qué? Dijimos, porque la velocidad está fija y porque el nivel de transacciones también está fijo. Esta teoría, si se quiere, es la teoría más dominante hoy en día en el mundo académico. No obstante, tiene algunas críticas bastante importantes. ¿Qué críticas? No, Lucas, habla. No levantes la mano. Pensé que querías. Hay un video que a cualquiera que lo ve le vuela un poco la cabeza, que creo que tiene que ver con esto, que creo que son Moe, Larry Pelado, que le deben $20, se deben. Entonces uno saca $20 y le dice, toma, te doy los $20 que te debía. Y ese le dice lo mismo al otro así, hasta que vuelve al primero y todos saldan su deuda. Todos acaban saldados, sí. Sí, lo vi. Son videos que miramos mucho los economistas. Sí, bastante. Que eso tiene más que ver, más que con esta cuestión, con la de los bancos. ¿Cómo operan los bancos? Que en el fondo, viste, nada, se deben todo entre todos. Bueno, les decía, ¿por qué se puede aumentar la cantidad de dinero? Básicamente, principalmente por emisión monetaria originada por déficit fiscal. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se emite dinero, se genera un exceso de demanda y ¿qué es lo que pasa? Como contrapartida, como hay un exceso de demanda y no hay un aumento de oferta que lo acompañe, aumenta el nivel de precios. Por lo tanto, así se genera el proceso inflacionario en términos de la teoría cuantitativa. ¿Cuáles son las críticas de esto? La primera crítica que se hizo es que hay países que emiten dinero y la gente, cuando le emiten ese dinero, no va corriendo al mercado a generar ese exceso de demanda, sino que, por ejemplo, lo guarda en el colchón. Estados Unidos en la pandemia. Estados Unidos en la pandemia imprimió dinero montonazo y a la inflación no fue ese montonazo. ¿Por qué? Porque muchas familias lo guardaron en el colchón. Es decir, esta relación no era tan lineal. Y la segunda gran crítica que se hace es que la cantidad de transacciones no siempre está fija. A ver, puede haber un incremento de dinero que se acompañe con un incremento de la cantidad de transacciones. Y por lo tanto, el incremento de los precios no es tan lineal. Y también hay otra crítica que también se hace, que lo que plantea es que muchas veces la cantidad de dinero se acomoda atrás del aumento de los precios. ¿Por qué? Porque los precios pueden aumentar por otras razones. Como por ejemplo puede ser una devaluación, por ejemplo puede ser puja distributiva. Después vamos a ver teorías alternativas de la inflación. ¿Qué es lo que plantean esas teorías? Básicamente que la cantidad de dinero no genera aumento, no necesariamente genera aumento de precios, sino que muchas veces convalida aumentos de precios. Esas son teorías alternativas. Ahora vamos con eso después. Bueno, ¿cómo opera el mercado de oferta y demanda de dinero a partir de esta teoría cuantitativa? La oferta de dinero se mantiene fija y por lo tanto es vertical, y la demanda de dinero tiene una pendiente negativa. ¿Qué es lo que pasa? Si yo aumento la oferta de dinero, tiende a caer el valor del dinero, como se ve acá. Yo aumento la oferta y tiende a caer el valor del dinero y por lo tanto aumentar el nivel de precios. Esa sería la lógica de funcionamiento de este mercado monetario. Basado en la teoría... Dale. Claro, en esta perspectiva, justo iba a decir eso, que en esta perspectiva, y que en realidad, o sea, toman el dinero como si fuera un bien más de la economía. Claro, exactamente. Que no necesariamente funciona como un bien más, pero bueno. Acá, ¿qué es lo que se ve? Que hay un exceso de oferta de dinero y ese exceso de oferta de dinero se salda por medio de una reducción del valor del dinero.
¿Y qué es la reducción del valor del dinero? Un aumento en la inflación, un aumento en los precios. Eso implica el proceso inflacionario. ¿Qué pasa? A ver, frente a este proceso, no todos los economistas plantean que pasa lo mismo. Hay los economistas clásicos, encabezados por David Hume, plantean que el dinero termina siendo neutral. ¿Qué quiere decir que termina siendo neutral? Que nada, que suben los precios y suben todos parejos y entonces no jode la inflación. No obstante, esto opera en el largo plazo. En el corto plazo, justamente los precios no suben de manera pareja y hay determinados precios que suben más que otros y al variar los precios relativos hay problemas muchas veces en la economía real. A más corto es el plazo que analizamos, más nociva es la inflación porque justamente genera problemas de precios relativos. Sigamos. Bueno, Perdón, dale. David Hume, el de Tratado de la Naturaleza Humana. No me acuerdo si era el tratado de la... Bueno, no sé si había escrito el tratado. Pero filósofo empirista. Sí, Ah, mirá. pero no me acuerdo si era el libro ese. Ahora me mataste. Claro, no, solo para asociarlo con... Sí, Román. porque bueno, el que planteaba la naturaleza humana también, que es mucho más famoso entre los economistas, es Smith. Pero me mataste si Hume escribió sobre la naturaleza humana. Pero sí, puede ser, ¿eh? Puede ser. Puede ser, sí. Porque además, Hume, si se quiere, fue uno de esos que estuvo, si se quiere, en la transición de la filosofía a la economía muy presente, y entonces puede haber escrito sobre la naturaleza humana, sin lugar a dudas. Sí. Bien, bueno, teorías, vamos a poner una S, heterodoxas de la inflación, no ortodoxas, no cuantitativas. Bueno, estas teorías no consideran neutral el dinero, ni en el corto ni en el largo plazo. Estas teorías plantean que la inflación no tiene un origen exclusivo en la emisión monetaria, no necesariamente es un fenómeno únicamente monetario. Hay una cuestión que es importante. La inflación siempre es un fenómeno monetario básicamente porque se expresa en dinero. No obstante, una cosa es decir, es un fenómeno exclusivamente monetario y otra cosa es decir que es un fenómeno que no es solo monetario. Son dos cosas distintas. Bueno, de estas teorías, como la inflación no es un problema exclusivamente monetario, el eje de todo no es meramente el déficit fiscal, sino que, bueno, que hay otras herramientas. Básicamente, no se produce por un exceso de demanda únicamente, si bien sería muy estúpido decir que si yo puedo emitir y no va a haber inflación. Es bastante estúpido porque, obviamente, si yo emito, en algún momento hay inflación. No obstante, lo que plantean las teorías heterodoxas es que no es una relación lineal y directa como lo plantea la escuela monetarista, sino que hay mediaciones en el medio. ¿Cuáles son estas otras fuentes de inflación que se plantea como una inflación multicausal? Por un lado existe lo que es la inflación cambiaria. ¿Qué quiere decir inflación cambiaria? Un poco la sufrimos bastante en Argentina, que cada vez que hay una devaluación del tipo de cambio, atrás de esa devaluación suben los precios. O sea, es como una cuestión automática en Argentina. Y en casi todo. De a uno. Dale, Lucas. No, hay algo que nunca me termina de cerrar, digamos, porque teniendo en cuenta esta, ¿cómo se dice? Esta idea, ¿no? De que el dinero representa el valor de bienes y servicios, entonces al emitir más dinero y si no tenés esos bienes, o sea, hay inflación, ¿no? Aumenta. Y te dan el típico ejemplo, si tenés 3 manzanas y tenés 300 pesos, cada manzana va a ser 100. Si tenés 600, bueno. Ahora, con el tema de los servicios, porque eso, a ver, un producto lo podés tocar todo, pero los servicios, ¿cómo haces? Igual me imagino que debe haber como algún tipo de fórmula que te saca un promedio, pero querer medir ahí me parece que, a lo que voy es que, por ejemplo, yo doy clases, y vos das clases, no estás produciendo nada, entre comillas, algo que puedas tocar, digamos. O sea, no existe el producto. Está bien, pero hay una oferta de algo. Ahí sí hay una oferta de algo. Y es más, te diría,
esa oferta, la oferta de servicios particularmente, justamente una oferta que es todo lo contrario a pensar que el nivel de transacciones es fijo, porque justamente vos podés meter clases en cualquier momento del día y no necesitas ni siquiera una inversión. Por lo tanto, en los servicios es justamente lo que menos aportaría a esta teoría monetarista de Claro, ahí es donde hace agua, digamos, esta teoría, porque, o sea, igual todos esos ejemplos que te dan son re tontos y básicos, pero, o sea, ahí rompe el tema este de que el dinero con la cantidad de productos. Sí, no, de hecho, a ver, justamente, el gobierno actual es un gobierno que en su teoría plantea que esta es la posta. No obstante, yo acá les iba a mostrar algunas teorías alternativas: inflación cambiaria, puja distributiva entre salarios de empresarios, inflación de costos y concentración económica, que vamos a ver que si tomamos los últimos 2 meses, el mismo gobierno le ha dado entidad a estas teorías alternativas, con hechos concretos. Ahora los vamos a ver. Pero, digamos, a ver, no hay que ser necio y no hay que decir, no, yo puedo emitir, porque hubo una época que, nada, los principales referentes económicos del kirchnerismo decían, no, la emisión no genera inflación. Si la emisión no generaría inflación, yo podría resolver la pobreza de Argentina de una manera bastante simple. Agarro a cada pobre y le doy un billete de 10 millones al mes y entonces no habría pobreza en Argentina. No obstante, si yo hago eso, la inflación crece. Por lo tanto, la emisión en algún momento genera inflación. El tema es que en la realidad no es tan lineal esto. Es decir, en el medio hay mediaciones. Es muy necio decir que no genera inflación, pero también es tan igual o más necio decir que necesariamente esto es lineal. Ninguna de las dos cosas pasa en la realidad. En el libro de texto pasa esto, pero bueno, en la realidad ahora vamos a ver que es un poco más complejo. La famosa frase que decimos mucho. Lucas, Santiago. No, te iba a preguntar si uno de los casos de la inflación de los últimos 4 de esos puntos era la hiperinflación del Alfonsín. Me voy a meter en algo bastante más complejo. La hiperinflación de Alfonsín tuvo parte de inflación cambiaria, parte de puja distributiva, principalmente estos dos más déficit fiscal y por lo tanto emisión. Claro. ¿Rodrigazo? El Rodrigazo tuvo cambiaria seguro, déficit, sabes que no me acuerdo, ahí no tengo las estadísticas tan fácil. Claro, ahí tengo que mirar las estadísticas. No, yo te pregunto porque sé que te gusta la historia, entonces me imagino. Sí, sí, pero yo soy doctor en historia, a todo el mundo le digo, yo no soy historiador, yo soy doctor en historia. Y ser doctor en historia implica que sabes del periodo que estudiaste nada más. Y yo estudié la posconvertibilidad. Básicamente, yo de la posconvertibilidad sé mucho. Pero de todo lo previo, a ver, sé, pero no tanto. Pero son dos momentos cúlmines de la economía argentina. Sí, los últimos 50 años. Sí, totalmente. Bueno, el Rodrigazo, la hiperinflación Alfonsín y la crisis del 2001. Y la crisis del 2001. Y la de ahora. Y la que nos espera. Igualmente, bueno, Alfonsín tuvo varios procesos no de hiperinflación como la del 89, pero sí con una inflación demasiado elevada. Y también el mismo Menem, los primeros 2 años de gobierno, hasta que implementa el plan convertibilidad, también hasta tuvo una hiperinflación. No una hiperinflación como la de Alfonsín, pero tuvo una hiperinflación en su cuenta. Bien, les decía, ¿por qué el gobierno Milei, que plantea esto como la verdad absoluta, también en sus hechos, digamos, se contradice? Por un lado, la inflación cambiaria lo que nos demuestra es, diciembre del 2024, básicamente pegó una devaluación grosa del tipo de cambio y la inflación pegó un salto muy fuerte. Ahí se muestra la inflación cambiaria. Después la inflación por puja distributiva, que implica que el trabajador pide más salario, el empresario le da el salario, pero se da vuelta y ¿qué hace? Remarca precio. Acá, ¿qué se ve? Hace poquito
el sindicato de camioneros consiguió una paritaria muy buena. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? No se lo homologaba. ¿Por qué no se lo homologaba? Porque sabía que homologarla implicaba que iba a hacer el empresario después. Se iba a dar vuelta e iba a remarcar precios. Después de mucho tiempo se la tuvo que homologar, pero en un primer momento no se la quería homologar. ¿Por qué? Porque sabía que existía algo parecido a la puja distributiva. Después tenemos lo que es la inflación de costos. Básicamente, ¿por qué crecen los costos, por ejemplo, de transporte? Porque crece el precio de la nafta. Y entonces suben los precios de los insumos y por lo tanto suben los precios del producto final. Acá, ¿dónde se ve? Por ejemplo, cuando el gobierno trata de frenar los aumentos de la nafta para que eso no se traslade a los aumentos en la góndola. Y por último, esta, si bien es la más polémica y yo creo que la menos científicamente comprobada, ¿dónde se ve con el gobierno actual? ¿Qué es lo que plantea esta teoría? Que cuando hay concentración económica, se aceleran los procesos inflacionarios. ¿Eso qué quiere decir? Si tenemos un sector económico que está muy concentrado, eso permite, según esta teoría, que ese sector económico incremente los precios por encima del nivel promedio. ¿Esto dónde se ve en este periodo? En la disputa del gobierno con las prepagas. ¿Qué es lo que decía el gobierno? Ustedes se cartelizan y entonces aumentan artificialmente los precios. ¿Qué es lo que decían las prepagas? No existe la inflación por concentración económica. Por lo tanto, acá existe una cuestión entre el gobierno y su teoría que muchas veces no van de la mano. Les voy a comentar algunos elementos más que tiene el capítulo como para que tengan todo el contenido. ¿Dudas, preguntas? Ábranse el micrófono. Yo, profe, tengo una pregunta. Dale, Ulises. Cuando estábamos hablando de inflación cambiaria, ¿puede ser? Sí. La devaluación, ¿por qué otra causa se puede dar además de la emisión o de un exceso de oferta monetaria? Por ejemplo, por una devaluación de otro país cercano. Por ejemplo, en Argentina, la convertibilidad venía funcionando, ponele más o menos, hasta el 97-98. En el 97-98 devaluó Brasil. Y entonces Argentina se volvió, entre comillas, caro en dólares. ¿Qué quiere decir caro en dólares? Entre el 97 y el 2001, el que tenía laburo se iba a Brasil y prácticamente compraba lo que quería en Brasil porque los brasileños estaban regalados. Entonces, en función de eso, Argentina terminó devaluando, básicamente. Muchas veces la devaluación se termina dando porque hay shock externos. Por ejemplo, hay una crisis de gran escala, 2008-2009, y muchos capitales que están en el país se van del país y se van a Estados Unidos, a lugares, se lo llama en inglés flight to quality, volar a la calidad, se le dice. ¿Qué implica eso? Que capitales que están en el país se vayan del país y entonces tenés pocos dólares adentro del país y terminás en una devaluación. De hecho, en el 2008-2009 hubo una devaluación en el peso, no recontra importante, pero fue una devaluación importante. Existen varias razones por las cuales se realizan procesos de devaluación. Bien, más dudas, más preguntas, si no seguimos con otros elementos. Seguimos. Las tasas de interés son elementos sueltos que tiene el capítulo. Vamos a ver algunos elementos sueltos y después vamos a hablar de medición de inflación y costo de vida. Primero, tasa de interés nominal y tasa de interés real. La tasa de interés nominal es cuando vamos al banco y nos dicen, por el plazo fijo te doy el 10% mensual. La tasa de interés real, ¿cuál es? Ese 10% menos la inflación del mes. ¿Qué quiere decir? Que puede haber tasa de interés positiva si la inflación es menor al 10%, o puede haber tasa de interés negativa si la inflación es más del 10%. Si la inflación es del 10, salgo hecho. No tengo, la tasa real es 0. Pero, justamente, si supongan, me dan el 10% en el banco por dejar el depósito, y si me dan el 10% y yo tengo de inflación el 5, ese mes le gané un 5% a la inflación. Es decir, la tasa real es del 5.
Pero si la inflación es del 15, yo ese mes perdí un 5% contra la inflación. Por lo tanto, la tasa real es negativa del 5%. Primera cuestión. Después, en el libro van a encontrar que se habla de la falacia de la inflación que reduce el poder de compra. Esto es bastante discutible. Puede pasar en Estados Unidos, en Argentina no pasa. ¿Qué es lo que dice? Que si la inflación genera un aumento generalizado y sostenido de los precios, ¿qué es lo que va a pasar? Van a aumentar todos los precios y por lo tanto, en el largo plazo no habrá ni ganadores ni perdedores. Ahora, en la realidad argentina, nosotros ¿qué nos encontramos? Que cada vez que hay un proceso inflacionario, hay determinados perdedores que siempre pierden. Básicamente los trabajadores y sobre todo los trabajadores que están en el rubro más informal. ¿Quiénes pueden ganar? Quienes tienen contratos en valores fijos. Por ejemplo, si ustedes arreglan un contrato de alquiler que les van a aumentar el 10% anual y de repente la inflación se va al 200%, bueno, le ganaron a la inflación. Pero, por lo general, básicamente, ¿quiénes pierden? Los que tienen contratos de ingresos fijos, por ejemplo, los salarios. O, por ejemplo, en este caso, el propietario que les alquila a ustedes y les asegura que solo le va a aumentar el 10%. ¿Vamos bien hasta acá? O hasta hace poco, como dicen, si sacás un crédito con tasa fija. Exactamente. Exactamente. Ahí le ganás a la inflación. ¿Qué pasa en la realidad? Algunos ingresos suben más que otros. Y entonces hay ganadores y hay perdedores. Cuando hay procesos inflacionarios, lo que se dice es que aumenta el costo de la suela de zapatos. ¿Qué es el costo de la suela de zapatos? Cuando hay inflación, se pagan más tasa de interés y por lo tanto quiero tener menos plata en el bolsillo. ¿Por qué? Porque pierde valor la plata en el bolsillo. ¿Y por qué se dice que se paga más costo de suela de zapatos? Porque continuamente estoy yendo al banco a buscar algo de plata para transaccionar día a día. Por lo tanto, se dice que hay un costo de suela de zapatos. A su vez, cuando hay procesos inflacionarios, hay lo que se dice costo de menú. Esto, si alguien trabaja en un kiosco o trabaja en algún comercio, lo ve en ¿qué? ¿Qué es el costo de menú? En estar continuamente remarcando precios. Trabajar en un kiosco, en un almacén, en un proceso inflacionario, es una pesadilla. ¿Por qué? Porque están continuamente remarcando precios. Y eso implica que hay veces que prácticamente, si tengo un negocio más o menos grande, voy a tener que pagarle a una persona que esté todo el tiempo remarcando precios. Por lo tanto, los procesos inflacionarios también tienen este tipo de costos. Que a ver, si es un supermercado grande, se arreglan los precios de la oficina central con el código de barra. Pero si es un supermercadito, yo voy a un kiosco, muchas veces enfrente de una facultad donde doy clases, y que, nada, los alfajores tienen una etiquetita que dice 400, 500, 1000. Entonces cada semana esa persona tiene que etiquetar todos los alfajores de nuevo. Es una locura. Y eso pasa a veces también en los supermercados chinos. Sí. Como que se ve que no actualizan tan seguido los precios. A mí me pasó ahora, tipo, bueno, no sé, principio de año, por ahí. Que de repente iba al chino y lo que en el coto capaz me querían cobrar, qué sé yo, 10 lucas, en el chino me lo cobraban 5. Porque no habían actualizado. Claro, a mí me daba la sensación de que todavía no habían actualizado los precios. O sea, como yo por adentro pensaba, estás perdiendo plata. Está bien, el coto te roba, pero no puede haber tanta diferencia. Vos sabés dónde lo veo mucho. Yo doy clases en Cañuelas. Y Cañuelas, ¿qué pasa? Los mercaditos de Cañuelas tienen mucha menos giro de mercaderías, y por ahí, no sé, el camión de Coca-Cola va una vez cada 2 semanas. Entonces encontrás precios que están recontra rezagados. Y por ahí, por la mitad de lo que te cobra Coto, te comprás el doble. Porque sí, pasa eso, los precios están recontra rezagados. Bien. Una cuestión más sobre esto. La inflación también afecta a los ingresos del Estado. ¿Por qué? Porque cuando hay procesos inflacionarios, hay determinados impuestos que se pagan de manera anual. Y entonces, muchas veces las empresas pagan a fin de año por ganancias que tuvieron a principio de año. Y entonces, cuando llega a fin de año, pagar eso vale 2 mangos. Es verdad, en la época de Alfonsín
Yo me acuerdo de ser muy chico, ir en el carrito y ver que mi mamá trataba de superar, ir más rápido que que remarcaba para agarrar el producto antes que lo remarquen. Eso me lo reacuerdo, tengo una imagen de eso, porque claramente estaban remarcando todo el día. Bueno, como tiene problemas la inflación, también tiene problemas la deflación. Tener deflación es muy problemático, sobre todo para los comerciantes. ¿Por qué? Porque ¿qué implica la deflación? Comprar a un precio y después quizás vender a un precio más barato del que compraste. Es decir, comprar para tener pérdidas. Por lo tanto, la deflación es todavía más problemática que la inflación. Por lo general, los países que andan bien tienen inflaciones bajas, pero no tienen deflación. Tener deflación es muy problemático para una economía. Bien. ¿Y existe? Sí, existe. Japón tuvo deflación, Argentina entre el 98, 99 y 2001 tuvo deflación. Hay muchos países que, muchos, existe, no es algo que no pasa nunca, existe. Pero, ¿y cuándo se considera deflación? Porque digo, aunque baje el 0,01%, ya está. Cuando baja el nivel de precio, cuando baja el nivel de precios promedio. Si baja el nivel de precios promedio, a eso se lo denomina deflación. El problema sería básicamente, como me están preguntando, que suponete, vos sos comerciante. Vos con deflación, suponete, vamos a poner un caso exagerado para que lo entiendan. Baja los precios 10% mensual. Vos hoy compraste una botellita de agua a 1.000 pesos. Pensando, bueno, la vendo a 1.100 y le saco 100 mangos de ganancia. El mes que viene, esta botellita de agua pasó de valer 1.000 pesos a valer 900, ponele. Y entonces vos ya por ahí la tenés que vender a 950 y perdiste plata en el medio. Por eso es muy problemático tener deflación. Tener deflación es realmente muy problemático y además la deflación lo que expresa son problemas más profundos de la economía. Por lo general los países con deflación son países con grandes problemas de la economía. Bien. Por ejemplo, ¿cuáles? Japón en su momento, Argentina, 98. No, ¿qué problemas? Y básicamente que tenés una economía que se está achicando. ¿Por qué? Porque para llegar a un proceso de deflación quiere decir que esa economía o está estancada o se está achicando. Porque si no... ¿Se está achicando en términos demográficos? O sea, puede ser en términos demográficos, puede ser en términos de producción. Quiere decir que es una economía que tiene serios problemas. Está en retroceso. ¿Cómo? Que está retrocediendo. Que está retrocediendo, efectivamente. Sí, es muy, muy problemático vivir con deflación. Es muy problemático porque, a ver, no genera ganancia la actividad comercial. ¿Se entiende? Y entonces no genera ganancia la actividad comercial y entonces uno tiende, como dice acá Matías, a gastar menos, a invertir menos. Ustedes piensen, si ustedes saben que la botellita de agua hoy sale 1.000, pero mañana vale 900 y pasado vale 800, cada vez van a consumir menos agua porque saben que en un futuro va a estar más barato. Ahora, el empresario que la compró hoy, la compró a 1.000, la vende en un futuro a 800, a 700, va a estar perdiendo plata. Entonces nadie va a invertir en esa economía. Es como una bola de problemas muy importantes que de hecho Japón tuvo prácticamente casi una década obviamente, una cosa es estar allá arriba como estaba Japón y estar un poco peor, y otra cosa es la deflación argentina del 98, 99, 2000, que estábamos acá y va para abajo. Pero bueno, para Japón fue muy traumático el proceso deflacionario que tuvieron. Bien, ¿cómo se mide? ¿La deflación o la inflación? No, la deflación. ¿La deflación? Sí, fue muy traumático. ¿Cómo se mide la inflación en Argentina? Por algo que se llama IPC, Índice de Precios al Consumidor. ¿Qué es lo que mide ese IPC o cómo se calcula? Primero, se fija una canasta de productos que sean, ahora es bastante más confiable, que sean los representativos del consumo de la población. Y bueno, alimento, bebidas, esparcimiento, se hace una canasta de productos. Después se buscan los precios de esa canasta. Después se valoriza esa canasta. Se dice, bueno, esa canasta vale 100.000 pesos. Después se va... Perdón, ¿se buscan los precios en dónde?
En el mercado. Pero en varios lugares. Sí, totalmente. Se hace como un promedio de cuánto Sí, sale en un almacén de barrio y en Sí. el mercado. Y de varios sectores geográficos. Se valoriza esa canasta y después, mes a mes, año a año, se vuelven a relevar los precios y se compara cuánto vale esa canasta original, fija, cuánto vale a lo largo del tiempo. Y entonces a partir de eso se calcula. ¿Qué es el índice que usan para decir estás por debajo de la línea de la pobreza, no? No, ahora vamos a Ah, eso. Eso es otra cosa. Acá lo que estamos viendo es cómo se calcula el nivel de inflación. Vieron que, bueno. Perdón, y eso no estamos hablando solamente digamos, de alimentos o de No. tangibles. También Es una canasta incluye... general de consumo. Ah, ok. Sí, es una canasta general de consumo. Ahora estamos viendo cómo se calcula la inflación, después vamos a ver cómo se calcula la pobreza. Pero acá estamos viendo la inflación nada más. Entonces, mes a mes se vuelve a valorizar esa canasta y entonces se dice, bueno, esta canasta de, por ejemplo, de mayo, en relación al mes anterior subió póngale, va a ser más o menos el número que va a dar ahora, un 5%. Después, en junio, se va a decir, en relación a mayo, subió un 5% o 6%, el número que dé. ¿Se entiende? Entonces, a partir de ahí se va calculando la inflación. ¿Cuáles son los problemas de esta medición de la inflación? Primero, que la gente no mantiene siempre la misma canasta. Justamente, si sube el precio de algo mucho, si algún producto sube mucho su precio, la gente va a buscar un sustituto. Por lo tanto, ese es un primer problema. Después, continuamente nosotros estamos midiendo siempre el precio de una misma canasta y continuamente están apareciendo productos nuevos. Y eso también genera problemas. Y por otro lado... Ahora querían cambiar, ¿no? La canasta básica total. Sí, normalmente suelen tener actualizaciones cada 10, 15 años las canastas. Porque justamente aparecen productos nuevos y van cambiando de calidad los mismos productos que se venían relevando. Por lo tanto, bueno, tiene sus problemas medir la inflación, pero bueno, de alguna manera hay que medirla. Y el Fernet en la canasta familiar. Vamos todavía. Ponele. Pero bueno, van cambiando según los ¿cómo se dice? Los hábitos de consumo. Ahora, si la cambiarían, tendrían que reducir fuertemente el peso que tiene la carne, por ejemplo, en la canasta de consumo. ¿Por qué? Porque la carne ha bajado muchísimo, por ejemplo. Entonces, bueno, se van metiendo ahí. Dos temas más. Vamos a ver primero la diferencia entre el deflactor y el IPC y después cómo se mide por esa indigencia. El deflactor del PBI, ya lo habíamos visto hace 2 clases, era PBI nominal dividido PBI real. Es otra forma de medir la inflación, no tan famosa como el IPC. ¿Y cuál es la diferencia que tiene con el IPC? Que el deflactor del PBI lo que mide es no solo los bienes de consumo, sino que mide a todos los bienes. Por ejemplo, el deflactor del PBI no mide el precio de los rieles de trenes. El deflactor no, perdón. El índice de precios al consumidor no mide el precio de los rieles de los trenes. ¿Por qué? Porque no se consumen rieles de trenes en la población, pero el deflactor sí lo mide. Estoy pensando, el deflactor del índice de precios al consumidor no mide el precio de, pónganle, la pulpa de papel, un insumo industrial muy famoso. Ahora bien, el deflactor del PBI sí lo mide. Por lo tanto, el deflactor del PBI es un indicador de todos los bienes y servicios de una economía y que no tiene una canasta fija, sino que tiene una canasta móvil. Lo que pasa es que, bueno, es mucho más difícil de calcular mes a mes. El deflactor del PBI se mide una vez al año. En vez del índice de precios al consumidor se mide todos los meses. Bien, y ahora vamos a ver por último, y con esto vamos a cerrar, lo que es la medición de pobreza e indigencia. Acá en Argentina se mide pobreza e indigencia por lo que se denomina, el INDEC lo mide por lo que se denomina el método de los ingresos. ¿Qué quiere decir el método de los ingresos? Primero, se determina una canasta alimenticia, lo que tiene que comer una persona para mantenerse viva. Canasta alimenticia. A esa canasta alimenticia se la valoriza y se dice, este es el límite de la indigencia.
Ahora no tengo el valor de la canasta alimenticia, pero me imagino que para una familia, si alguien la puede buscar, googleé canasta línea de indigencia y me dice cuánto es. Porque tengo los porcentajes de pobreza e indigencia, pero no cuánto es el valor. Pero bueno, sé el de la pobreza, sí lo sé. Ronda los 700 lucas, 700, 800 lucas. Pero el de la indigencia, la verdad, no tengo cuál es el límite de la indigencia para una familia. Bueno, le decía, ¿cómo se mide la indigencia en Argentina? Canasta alimenticia, se la valoriza y se dice, bueno, aquella familia de 2 adultos, 2 menores, Perdón. sí, La línea de la pobreza e indigencia de abril para una familia tipo 2 son de 729.907 pesos esa es la línea de la pobreza. No, pero y esa es, claro, 301.614. ¿Y cuánto la segunda, Santiago? No te escuché. 301.614 pesos. 301.000. Claro, acá Santiago está pasando 120.000. Lo que está pasando Santiago es por adulto equivalente. Y lo que está comentando, no, lo que está pasando Matías es por adulto equivalente. Lo que está comentando Santiago es por grupo familiar de 2 adultos, 2 menores. Claro. A ver, tomemos el de Santiago, que si se quiere es como el más representativo. Una familia, para no ser indigente, tiene que ganar, una familia de 2 adultos, 2 menores, tiene que ganar mínimamente 320.000, creo que dijo, para no Entre ser todos. indigente. Entre todos. Ahora, para no ser pobre, tiene que ganar 730.000, creo, para no ser pobre. ¿Cómo se calcula esto? Hay algo que se llama encuesta permanente de hogares, que va un encuestador a cada una de las familias que son encuestadas, no son todas las del país, son pocas, por eso son encuestas, y se le pregunta, bueno, ¿cuánto ganás? Si ganas más de 730.000, ese hogar es no pobre y no indigente. Si gana entre 730.000 y 320.000, ese hogar es pobre, pero no indigente. Y si gana menos de 320.000, es pobre y además indigente. Entonces, en función de eso, se calculan cuáles son los porcentajes de las personas que están por debajo de la pobreza y de la indigencia. Perdón, ¿cómo dijiste que se hace esa encuesta? Se llama encuesta permanente de hogares, que lo que hacen es, una vez cada 3 meses, a muchos hogares, muchos, creo que son, no sé si son 15.000 hogares en todo el país, no te quiero mentir el número, pero va y se le hace una encuesta, se le pregunta, la EPH del INDEC, exactamente, se le pregunta, bueno, ¿cuánta plata ganas? Y si ese hogar de 2 adultos y 2 menores gana más de 730.000, es un hogar que no es pobre ni indigente. Pero Si hay ahí como una cuestión como medio de sesgo, me sale decir, porque pienso en gente, la mayoría de los indigentes están en situación de calle, o gran parte. Y como, no te creas, hay muchísimo, a ver, si bien, obviamente, el que está bien, vive en pero la calle dentro de los indigentes hay gran parte que, ¿y vive en la calle. cómo Sí. haces? No, eso se agrega por una cuestión de la cantidad de gente que vive en la calle, o sea, hay estimaciones de la gente que vive en la calle, que obviamente, pero... Está contabilizada de algún está modo. contabilizado, pero lo que te quiero decir es, no te creas que por vivir en una casa no sos indigente. No, entiendo, pero digo, ahí hay una parte que, no sabía que se la contabilizaba de otra manera. Sí, se la contabiliza por otro lado. Gente que definitivamente no estaba. Igual me parece que, sí, como matemático, me parece 15.000 hogares. No te quiero mentir. Está bien, pero somos 45 millones de argentinos. Si quieren, busquen cuántos son exactamente, no te quiero mentir, porque por ahí son 15.000 en determinados conglomerados. No te quiero mentir. Yo sé que son 31 conglomerados, pero no sé. Son 31 conglomerados. Lo que, a ver, que tiene rigurosidad estadística, tiene seguro. Porque básicamente así se mide en muchísimos países del mundo. No sé cuántos hogares son. Busquen el dato exacto. Pero bueno, con esta medición, el último dato a fines del 2023, siempre pobreza e indigencia, salen del INDEC 2 datos en el año. Perdón, me faltó en la parte de pobreza. En indigencia, canasta alimenticia. ¿Y qué es lo que se agrega? Transporte, esparcimiento, cultura, educación. Se agrega todo lo que no es alimento. Salud, comunicación. Salud, comunicación. Sí.
básicamente. ¿Y eso cada cuánto se va actualizando? Porque Todos pasa los lo meses. mismo que con lo del IPC, No, digamos, la todos lista. los meses, porque vos tenés las canastas ya calculadas, Sí. o sea, la listita de las canastas, y a eso lo vas actualizando por inflación. No, eso se No, lo calcula. que digo es la lista, cada cuánto se actualiza. Por lo mismo que hablábamos antes, no sé, hoy en día Internet es Más o menos vital, es más o menos el mismo periodo que se actualiza el IPC, más o menos. cada 10, 15, dijiste. Se suelen actualizar más o menos en la misma. Claro, es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo. Lo que pasa es que, Porque bueno, pensá si que. pensamos en los consumos y la forma de vida y las necesidades que tenemos hoy a lo que era hace 15 años, no sé, me atrevería a decir que capaz no, bueno, no, sí tenía celular capaz, pero No, que pero son casi cambios. que no, o sea, Son cambios importantes, estoy seguro. Lo que pasa que, bueno, pensá que hacer estadísticas representa mucha guita. Y entonces, nada, inclusive en los países más desarrollados, no creo, ahora no te quiero mentir, pero no es que la hacen todos los años, ¿eh? La suelen también actualizar cada tanto. no, y aparte pienso que también en este país donde hay tanta inflación y que esto debe depender todo del Estado, justamente al Estado no le conviene invertir plata para después decirte que ahora estás peor que antes. Que ahora estás perdiante, sí, O sea, eso es verdad, sí. Bueno, les decía, porcentajes de fin del año pasado, que seguramente ahora subieron, y que los valores de ahora van a salir en la segunda parte de este año. O sea, siempre vamos un semestre atrasado con la información. Valores del año pasado, había un 42% de la población en la pobreza y un 12% en la indigencia. Ahora seguramente el dato de este semestre va a rondar un 50% de pobreza o 48%, va a ser bastante más alto que este. Por las dudas, y con esto cerramos, también pueden llegar a ver que hay otros indicadores de pobreza que los calcula la UCA o algún otro ente tipo UNICEF. Esos son otros métodos de cálculo que no es solo por ingresos. La UCA calcula la pobreza multidimensional que al ingreso le agrega, por ejemplo, si las personas en edad escolar están escolarizadas, si las condiciones del hogar son las correspondientes. Es decir, hay distintas razones que no va solo por ingreso. Pero bueno, no tiene, si bien es muy riguroso el análisis de la UCA, no tiene el nivel de rigurosidad porque no tiene los equipos ni la gente que tiene el INDEC. Pero bueno, también es un valor bastante confiable el que da la UCA, lo que pasa que no se mide exactamente lo mismo. Digo, no agarren el de la UCA como equivalente del INDEC. Siempre hay que mirar la serie estadística del INDEC por un lado y la serie estadística de la UCA por el otro. Por lo general, van y se mueven al mismo ritmo. Lo que pasa que quizás el último que vi la UCA, si no me equivoco, estaba por encima del 50 y el del INDEC, el último, como vimos, está por debajo del 50. Pero el movimiento es más o menos parecido en términos de tendencias. Por una ahí en metodología el de la perdón, iba a decir que por ahí en metodología el de la UCA debería arrojar resultados más precisos, pero por una cuestión de insumos será o de costos, de que capacidad la muestra más pequeña, claro, entonces claro. El error es mayor. Claro, exactamente. Es como decís, el de la UCA es mucho más detallado, pero hecho en una muestra más pequeña y por lo tanto no tan representativa como la que tiene el INDEC. No, o sea, es una pregunta, pero que tiene que ver con lo que estás diciendo, pero que entiendo que nos vamos a ir un poco por la rama, pero me da intriga. ¿Qué pito toca la UCA? ¿Por qué hace tanto? Porque siempre escucho como encuestas y cosas que hace la UCA. ¿Para qué lo hace? O sea, porque cuando decimos la UCA es la Universidad Católica Argentina. Para hacerse un nombre, básicamente. Por prestigio. Es un prestigio, obviamente, vos decís, y no, si la UCA en el momento en que en Argentina no se medía bien la pobreza, era, si se quiere, el único faro que medía más o menos la pobreza, se hizo un nombre muy fuerte. De hecho, el director del Centro de Estudio de la UCA, Salvia, a partir de eso, si bien ya era un referente
en la medición de condiciones de vida. A partir de eso se hizo el referente de las condiciones de vida en Argentina. O sea, sirve para hacerse un nombre y darle prestigio. Ustedes noten que este tipo de indicadores, hay otros indicadores como por ejemplo, que también es muy famoso, que quizás no tiene que ver con las condiciones de vida, pero que se llama índice de confianza en el gobierno o índice de confianza el del consumidor, que los hace la Universidad Torcuato Di Tella, ¿de qué les sirve? De básicamente las universidades privadas tener un nombre que les dé un prestigio. Y por lo general esos informes los suelen hacer universidades privadas que no son las de medio pelo. Con esto, ¿qué les quiero decir? No lo hace la Kennedy, lo hacen universidades de mitad de tabla para arriba. San Andrés, Di Tella, UCA, universidades que tienen un cierto renombre y con eso se hacen un prestigio académico bastante importante. Si se quiere, ponen el nombre de la universidad en un lugar. O sea, no sacan ningún rédito directo económico, es como indirecto, porque bueno, el prestigio se supone que después va a atraer gente y bla, pero no es una cuestión directa. En el caso de la UCA, al analizar índice de pobreza, no. Por ejemplo, en el caso de la Di Tella, de analizar el índice de confianza en el gobierno, pueden llegar a tener algún rédito en términos de consultoría política. Pero en la UCA no. La UCA es principalmente prestigio académico. Principalmente prestigio académico. Bueno, chicas, chicos, hasta aquí la clase de hoy. Próxima clase vamos a arrancar con